Bienvenido a este podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. Bienvenidos una vez más a esta certificación o capacitación para líderes de iglesias sobre lo que tiene que ver con la contextualización, la intencionalidad y la relevancia de los departamentos y ministerios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quiero animarte que si aún no has escuchado los capítulos anteriores sobre qué es el ministerio de diácono, diaconisa, el ministerio de tesorería, el ministerio de secretaría, pues te animo a que veas los capítulos anteriores para que así puedas ir entendiendo completamente todo lo que hemos venido hablando. Hoy vamos a hablar sobre el ministerio de la obra misionera. Vamos a hablar qué es eso, la obra misionera. Y en uno de los capítulos hablamos sobre la gran comisión, ¿no? Lo que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra nos mandó acerca de que debemos de ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas, ¿no? Ese texto se refiere a lo que es el evangelismo. El evangelismo es todo lo que hacemos en la iglesia, es todo lo que hacen todos los ministerios. Pero la obra misionera es, como su nombre lo indica, son obras, son cosas que se hacen con tal de predicar directamente el mensaje de Cristo y su plan de salvación. Piensa en un sistema, piensa en un carro. Para que un carro pueda funcionar, para que un carro pueda trabajar, para que un carro pueda encenderse y pueda correr, es necesario un sistema. Y este sistema está compuesto por diferentes partes. Pero cada parte de este sistema es importante para el funcionamiento de todo el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que si una de estas partes no está funcionando correctamente, entonces el sistema se va a detener. Entonces, el evangelismo es ese sistema. El evangelismo es un sistema que está compuesto por todos los ministerios de la iglesia. Si uno de los ministerios de la iglesia no está funcionando como debe de ser, si hay uno de los ministerios de la iglesia que no hace su función, entonces toda la maquinaria, todo el carro deja de funcionar. Sin embargo, todos los componentes de un carro se conectan directa o indirectamente al motor. Todos los componentes o todas las partes de este sistema de un vehículo afectan positiva o negativamente al motor del vehículo. Lo mismo pasa con la obra misionera. La obra misionera es ese motor del evangelismo, donde todos los ministerios están conectados a ese motor, a esa obra misionera. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ministerios de la iglesia hacen obra misionera. De alguna manera u otra, tienen que hacer obra misionera. Deben de estar conectados a la obra misionera. ¿Por qué razón? Porque la obra misionera es el motor de la misión. Es el fin, es el propósito, es el resultado de. No quiere decir que cada ministerio existe para bautizar a las personas. No quiere decir que todos los ministerios están para alcanzar a las personas evangelísticamente. Sin embargo, ese es el resultado final. No hacemos ministerios, no hacemos actividades, no hacemos eventos, no hacemos culto para que la gente se bautice. Sin embargo, cuando lo hacemos, ese es el resultado. ¿Ve? Entonces, la obra misionera es ese motor que conecta todos los ministerios a la misión. La obra misionera es el resultado de todo lo que hacemos. ¿Cuál es la misión? Promover el mensaje de esperanza y salvación en Jesucristo.
motivando a cada miembro a vivir y compartir el Evangelio eterno en el contexto de los mensajes de 3 ángeles, Apocalipsis 14, 6 al 12, a través de acciones misioneras que transformen vidas y comunidades. O sea, la obra misionera es llevar el plan de salvación, explicar, enseñar a las personas el plan de salvación, enfocando y resaltando el mensaje de los 3 ángeles. En el caso de la Iglesia Adventista, ese es nuestro enfoque, predicar que Cristo viene por segunda vez. De paso, el nombre adventista quiere decir que esperamos a Cristo por segunda vez. Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. Y del 7º día quiere decir que creemos que Dios estableció un día para recordar su creación, para recordar de que Él viene por segunda vez, y es el sábado. ¿Cuál es la visión del Ministerio de Obra Misionera? Es ser una iglesia activa y comprometida, reconocida por su influencia espiritual y social, donde cada creyente sea un discípulo capacitado y dispuesto a cumplir la misión de llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, preparando al mundo para la segunda venida de Cristo. Entendemos como iglesia que quien acepta a Cristo, quien conoce a Cristo, su vida cambia, su vida tiene un rumbo diferente. El mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de la cruz, el mensaje de su nacimiento, el mensaje de su segunda venida, el mensaje de su vida aquí en la tierra, sus enseñanzas bíblicas, todo lo que Cristo Jesús vivió y experimentó, puede darle un rumbo diferente a la vida de las personas y puede suplir las necesidades de las personas. Así que es importante entender que es obra misionera y que es evangelismo. Evangelismo es todo lo que hacemos en la iglesia, el cual termina en la obra misionera. Y obra misionera es el motor del evangelismo, es la predicación, la enseñanza directamente de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien puede ser transformado por medio de un programa de los niños. Alguien puede ser transformado por medio de un programa de familia. Alguien puede ser transformado por medio de una actividad de jóvenes, por medio de un programa de jóvenes. O sea, las personas pueden ser transformadas de diferentes maneras. El propósito de la iglesia no es convertir a la gente hacia una religión. El propósito de la iglesia no es bautizar a las personas para que se unan y se hagan miembros de una iglesia. No, el propósito de la misión es transformar vidas. Que las vidas sean diferentes, que la gente le dé un rumbo distinto a su vida. Y entonces, cada ministerio de la iglesia tiene ese propósito. Los niños tienen el propósito de ayudar a que otros niños sean transformados. Las damas en la iglesia tienen como propósito de ayudar a que otras damas sean transformadas. Los caballeros tienen como propósito de ayudar a otros caballeros a que sean transformados. Los jóvenes a otros jóvenes. Pero la obra misionera tiene como propósito que todo el mundo, como dice la visión que leímos, toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo sea transformado y preparado para la segunda venida de Cristo. Así que evangelismo es todo lo que hacemos. Obra misionera es predicación directa. Evangelismo es predicación indirecta a través de los diferentes ministerios, pero obra misionera es la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los objetivos principales de la obra misionera? Es, número 1, promover el evangelismo, o sea, motivar a los miembros a compartir su fe mediante estudios bíblicos, distribución de literaturas y campañas evangelísticas. O sea, que cada miembro se involucre en la enseñanza a otros sobre Cristo. Coordina proyectos misioneros, también organiza actividades que respondan a necesidades espirituales y materiales en la comunidad. El Ministerio de Obra Misionera no es quien debe de dar estudio bíblico, no son los únicos que deben de dar estudio bíblico en la iglesia, sino que el objetivo principal del Ministerio de Obra Misionera es
animar, guiar, llevar, inspirar, motivar a que toda la iglesia, todos los miembros, prediquen la palabra de Dios, enseñen, compartan a otras personas. Entonces, por eso es que el ministerio organiza campañas, por ejemplo, campañas evangelísticas. El propósito de las campañas evangelísticas es enseñar la palabra de Dios. No es el propósito de las campañas evangelísticas hacer que la gente que llegue se haga miembro de la iglesia. No es el propósito de una campaña evangelística hacer que la gente se bautice. No. El propósito es enseñar. El propósito es educar bíblicamente, evangelísticamente a las personas que lleguen. Y si las personas se sienten tocadas por el Espíritu Santo y las personas aceptan a Cristo Jesús, se bautizan. Pero el bautismo es simplemente el resultado de lo que han aprendido, el resultado de lo que han experimentado durante esa semana. No es el fin. El fin es transformarlos, hacerlos discípulos. El fin es ir. Y el bautismo vendrá como resultado de. Y si las personas piden su bautismo, entonces, como dice el texto, le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hecho de que se haga una campaña y no hubo bautismo no quiere decir que fracasó la campaña. Fue exitosa porque se predicó la palabra de Dios. Ahora, si hicimos una campaña y no llegó nadie a la campaña, entonces sí, la campaña fracasó. Pero aunque una persona haya llegado a la campaña, ya quiere decir que fue una campaña exitosa. La campaña es para sembrar la semilla. Es para cultivar la semilla, es para cosechar la semilla. Hay 3 tipos de campaña: la de siembra, la de cultivo y la de cosecha. Siembra es cuando usted llega a un pueblo, a una ciudad, a un lugar, a una comunidad nueva y no se ha predicado, y entonces usted da una campaña y predica, está sembrando la semilla. Cultivo es cuando usted da otra campaña para usted reforzar esa semilla que ahora que está creciendo, darle mantenimiento, aclarar dudas, ver cómo están las personas que llegaron a la primera campaña, cómo siguen, suplir sus necesidades, ayudarlo, ¿no? Y la campaña de cosecha es cuando enseñamos, predicamos, pero ya haciendo un llamado directo a aceptar el mensaje. En la primera campaña es simplemente para enseñar la palabra. En la segunda es para aclararla y reforzar las dudas. Pero ya en la tercera campaña es para hacer el llamado directamente a aceptar a Cristo Jesús. Al final, si las personas aceptaron o no aceptaron, ese no es nuestro problema. Nuestra misión es predicar, es sembrar, es cultivar, es cosechar, ¿no? Coordinar proyectos misioneros, como ya mencioné, campañas, distribución de materiales, etcétera, etcétera. También el Ministerio de Obra Misionera capacita a los miembros. Esto quiere decir que ofrece talleres y entrenamiento para desarrollar habilidades misioneras. Hay personas que no dan estudios bíblicos en la iglesia porque no saben cómo dar. Hay personas que no invitan a sus amigos a leer la Biblia o a algún programa en la iglesia o alguna campaña porque no saben cómo invitar a las personas. Hay personas que no se entregan a Jesús porque las personas no saben cómo guiarlos hacia Jesús. Entonces el objetivo del Ministerio de Obra Misionera es capacitar, enseñar, entrenar a los líderes para que puedan cumplir con esta misión, puedan hacer obra misionera. El Ministerio de Obra Misionera también administra los recursos, gestiona y distribuye los materiales misioneros, libros, revistas, porque entendemos que hoy en día la obra misionera es muy diferente a como se hacía antes. Antes, pues íbamos por las casas y tocábamos las puertas y le dábamos revistas a las personas, ¿no? Pero hoy en día las personas, y especialmente después del COVID, la gente ya no quiere tener contacto físico mucho con las personas porque no sabe qué enfermedad pudiera traer. Sin embargo, usted puede dejar una revista en el mailbox, en el correo postal de la persona. Incluso usted puede dejar una revista, puede dejar un libro en la puerta de la casa de la persona
Usted puede enviar una revista digital a través del WhatsApp. Usted le puede enviar un estudio bíblico a través del WhatsApp. Usted puede visitar a las personas a través de WhatsApp, Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. a través de Zoom, a través de Facebook. Usted puede compartir en sus redes sociales. Usted puede dar seguimiento a las personas. Así que hay un sinnúmero de vías hoy en día, en la actualidad, que debemos de utilizarla para nosotros cumplir esa misión. Entonces, es el objetivo de Obra Misionera, provocar eso, enseñar, lograr que los materiales que se escriben, los libros, las revistas, lleguen a las personas. Obra Misionera da seguimiento a los conversos, asegurar la integridad y el cuidado espiritual de nuevos creyentes, así como las personas cuando llegan a las campañas, llegan a los grupos pequeños, las personas estudian la Biblia, aceptan a Cristo Jesús, aceptan ser transformados, pero no le damos seguimiento. A veces estamos más enfocados en que la gente llegue a la iglesia que en discipular a esta persona. Y si el nuevo miembro llega a la iglesia, todo está bien. Pero si no llega, entonces ahí empezamos a criticar. Mira, y que fue muy rápido, no debió de bautizarse, no debió de... ¿Por qué? Porque estamos viendo que él no llega. Y si no llega, ahí sí lo empezamos a llamar para ver por qué no llegó. Pero más que eso, debemos de enfocarnos en nosotros discipular a ese nuevo miembro. Más que preocuparnos porque venga a la iglesia, más que preocuparnos porque se congregue o vaya al grupo, debemos preocuparnos porque la persona crezca espiritualmente, conozca más a Dios. Cuando la gente conoce a Dios, cuando los nuevos creyentes se conectan con Dios y maduran espiritualmente, entonces ellos, como resultado de esa relación con Dios, como resultado de ese crecimiento en Cristo Jesús, entonces asisten a la iglesia, asisten al grupo, desarrollan sus dones, sus talentos. Pero no podemos pretender u obligar a que las personas lleguen a la iglesia si nosotros no lo hemos discipulado. Las personas pueden llegar a la iglesia en una campaña y se pueden bautizar y nunca más regresar. Ya eso no depende de nosotros. Ya eso depende de las decisiones de esa persona. Sin embargo, nosotros debemos hacer todo el esfuerzo posible, no por hacer que la gente venga a la iglesia, no por obligar a las personas, bueno, como te bautizaste, ahora tienes que venir a la iglesia. Como te bautizaste, ahora tienes que venir al grupo. Como te bautizaste, ahora tienes que ser diácono. No. Eso no es así. El pensamiento debe ser, bueno, ¿te bautizaste? Aquí estoy. Quiero ser tu padrino espiritual. Quiero ser tu mentor espiritual. Quiero ir a tu casa. Quiero sentarme contigo. Quiero hablar contigo. Quiero estudiar la Biblia contigo. Quiero ayudarte a madurar. Quiero ayudarte a crecer. No me importa si vas o no vas a la iglesia. Lo que me interesa es salvar tu alma. Lo que me interesa es que tú crezcas espiritualmente, que tú madures espiritualmente. Y ya después de ahí, tú decides qué hacer con tu vida. Si ir a la iglesia, si no ir, si ir al grupo, si no ir, si ir a otra iglesia, si tú quieres. Ya esos son tus decisiones, no las mías. Pero yo como obra misionera, como persona que he recibido el llamado de Dios para hacer obra misionera, debo de preocuparme para que los nuevos creyentes conozcan a Jesús, maduren espiritualmente, crezcan espiritualmente, conozcan las doctrinas, conozcan lo que creemos y que se enamoren de Jesús, no de la iglesia. El gran error que hemos cometido hoy en día es hacer que la gente se enamore de la iglesia, se enamore de las buenas prédicas, de los buenos programas, de las luces, de las músicas, etcétera, etcétera. Y cuando eso no está, cuando todo eso desaparece, entonces las personas dejan de ir a la iglesia, dejan de buscar a Dios. Y no debe ser así. Debemos de guiar a las personas a amar a Jesús.
Debemos de guiar a las personas a conocer a Jesús. Debemos de guiar a las personas a madurar en Cristo Jesús. Y cuando una persona madura en Cristo Jesús, va a cualquier iglesia, no importa las condiciones, si es cómodo, si no es cómodo, si hay aire acondicionado, si no hay aire acondicionado, si las bancas están bonitas, si están feas, si la gente que están ahí pelean, si no pelean. Cuando la gente se enamora y conoce a Jesús, el resultado es los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que lograr y ese es el objetivo de Obra Misionera, darle seguimiento a estas personas, conectar con iniciativas globales, participar en proyectos internacionales como Misión Global. Ahora para este año 2025 hay un proyecto a nivel de la división norteamericana que se llama Pentecostés 2025. El objetivo de Obra Misionera es traer todos esos programas a la iglesia local y desarrollar esos programas a la iglesia local. Programas de predicar. A veces hay personas que escuchan, hay un programa de la división, un programa de la unión, un programa de la conferencia. Ahí vienen esta gente ya a querer bautizar personas. No, el objetivo no es querer bautizar. El objetivo es predicar la palabra de Dios. Hay que hacer algo, porque el mundo se está acabando y hay que predicar el mensaje por donde sea, como sea, a tiempo y afuera de tiempo. ¿Y cómo nos damos cuenta si las personas están recibiendo el mensaje, están recibiendo las enseñanzas? Claro está, a través de los bautismos. A través de los bautismos y la asistencia es que nos damos cuenta si estamos predicando o no estamos predicando. ¿Usted quiere ver si su iglesia está cumpliendo la misión? Pregunte, ¿cuántas personas visitaron la iglesia este año? ¿Y cuántas de estas personas entregaron su vida a Cristo Jesús por medio del bautismo? Esa es la pregunta que usted debe de hacerse como director de obra misionera, como parte del equipo de obra misionera. ¿Cuántas personas llegaron a la iglesia por programas, actividades que se hicieron, actividades que hicieron los niños, actividades que hicieron los jóvenes, programas que hizo el Ministerio de Familia, actividades que hicieron el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de los Hombres? ¿Cuántas personas visitaron la iglesia a través de estos eventos y programas? ¿Y cuántas personas de estas aceptaron a Cristo Jesús por medio del bautismo? Eso te dice a ti si el programa que se está realizando es efectivo o no es efectivo. Como mencionamos en el capítulo sobre cómo organizar eventos, planificar eventos y actividades. ¿Cómo te das cuenta si un evento, una actividad está dando resultado o no? A través de sus resultados. Los resultados hablan por sí mismos. Así que haz ese análisis en tu iglesia. Pregunta en la junta directiva. Presenta a la iglesia cuántas personas visitaron y de esas personas cuántas entregaron su vida a Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué en muchas ocasiones o en algunos casos, el número de las personas que se bautizan es menor al número de las personas que llegaron visitas? Porque en la mayoría de los casos nos encerramos y creemos que predicar el mensaje es obligar a la gente a que se bautice. Y entonces ya no queremos predicar el mensaje porque luego la gente se bautiza y se va de la iglesia. ¿Pero por qué la gente se bautiza y luego se va de la iglesia? Porque nosotros no le seguimos predicando. En una campaña evangelística, un programa muy bonito, buena música, todo el mundo llega, hay comida, hay alegría, pero el sábado siguiente es totalmente diferente. No le seguimos predicando a la gente. Tenemos que predicar a tiempo y afuera de tiempo. No importa si la gente se bautiza o no se bautiza. ¿Qué hacemos con muchas personas? Se bautizó ya. Antes de bautizarse lo invitamos, lo buscamos a su casa, lo invitamos a cenarlo, pero una vez que se bautizó, ya, dicen en República Dominicana, lo soltaron en banda y nadie le da seguimiento. Y por eso entonces es que las personas después que se bautizan ya no siguen regresando a la iglesia. Entonces no, hay que seguir predicando, hay que predicarle a las personas antes de que se bauticen, hay que predicarle a las personas cuando se bauticen, hay que predicarle a las personas después de que se bauticen. Es un trabajo que no para, que no debe de parar. ¿Ve? Entonces, cuando viene una idea, cuando viene un proyecto, un programa de la conferencia, de
de otros lugares, de la unión, de la división, entonces no es que se quiere bautizar a la gente, no es que se quiere traer a la gente y meter a la gente a fuerza a la iglesia, no. Lo que eso hace es que le da una oportunidad a usted como individuo, como cristiano, de usted predicar la palabra de Dios. Aproveche cada vez que usted escuche que hay un programa, hay un proyecto evangelístico, a nivel de unión, a nivel de la división, a nivel de la conferencia, únase, porque eso es una oportunidad que Dios le está dando a usted para predicar la palabra de Dios, ya sea en un grupo pequeño, ya sea en una iglesia, ya sea en un barrio, ya sea en otro estado, ya sea en otro país. Únase, participe, predique el mensaje de Cristo porque a este mundo le queda poco tiempo. Promueva. El Ministerio de Obra Misionera, uno de los objetivos principales es promover la vida misionera, animar a los miembros a ser testigos de Cristo en su vida diaria. La obra misionera no es simplemente ir y tocar puertas, no es ir y dar estudio bíblico, no es ir el sábado por la mañana y dirigir la clase de visita, no es compartir en redes sociales simplemente. La obra misionera es cada día en nuestro diario vivir, en nuestro testimonio. Muchas parejas de cristianos no se entregan a Jesús por el mal testimonio de sus propias parejas. Usted debe de revisar cómo está mi testimonio ante mi esposo, ante mi esposa. ¿Cómo está mi testimonio ante mis hijos? Hay muchos hijos que se han ido de la iglesia, hay muchos hijos que ni siquiera se han entregado a Cristo Jesús por el mal testimonio de sus padres. Hermanos, hermanas, primos, primas, vecinos. ¿Cuántos vecinos hay que no quieren saber de la iglesia por el mal testimonio de sus vecinos? No, hay que son cristianos y eso, que si son cristianos, o sea, que si no fueran cristianos, imagínense, fueran peores. Entonces, la obra misionera más importante que podemos realizar es nuestro testimonio ante nuestros familiares, ante nuestros amigos, ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros de trabajo. Predica con tu vida, predica con tu ejemplo, predica con tu testimonio. Entonces, como obra misionera, es el objetivo de obra misionera lograr que cada miembro predique con su testimonio. ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son las características para trabajar en el ministerio de obra misionera? Compromiso espiritual, pasión por la misión, liderazgo, se requiere habilidades para organizar, motivar y trabajar en equipo, conocimiento bíblico, hay que entender las escrituras, hay que entender las creencias, actitud de servicio, hay que ser humilde, hay que ser empático, hay que estar dispuesto a dedicar tiempo y recursos. No es fácil trabajar en la obra misionera, ¿no? Hay que ser adaptable y creativo, saber innovar y ajustarse a las necesidades locales. Hay que entender que el mundo cambia, hay que entender que la sociedad cambia todos los días y los métodos misioneros también debemos de cambiarlos todos los días. Si hace años atrás colocar una carpa en un campo verde en medio de la ciudad hacía que la gente llegara porque no había luz en sus casas, porque no había entretenimiento, no había nada que hacer, y se llenaban las carpas y las campañas duraban 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pueda que hoy en día eso no funcione. Y pueda que hoy en día eso funcione en un pueblo, en una ciudad. Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. Y en la otra no. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por el hecho que a usted no le funcionó lo que se hizo en tal ciudad, no quiere decir que no vaya a funcionar en otra ciudad. Por eso es importante que cada quien en cada iglesia local pueda evaluar qué resulta y qué no resulta. Yo no me puedo encerrar a decir, no vamos a hacer tal cosa en esta ciudad porque eso aquí no funciona.
No me puedo cerrar a decir eso, porque yo no sé si funciona, porque yo nunca lo he probado. Ahora tengo que intentarlo. Y una vez que yo lo intente, entonces puedo determinar si funciona o no funciona. Pero tengo que hacerlo bien y tengo que hacerlo con fe de que va a funcionar. Yo no puedo desarrollar un proyecto misionero en esta ciudad con la mentalidad de que yo lo voy a hacer, pero no va a funcionar. Yo sé que no va a funcionar. No, así no trabajan las cosas. Tienes que hacerlo con la fe de que sí, que va a funcionar, poner todo el empeño, poner todo el esfuerzo. Y bueno, si al final no dio resultado, ni modo, no se hace otra vez, no se repite. Pero hay que intentarlo, no se puede dejar de intentarlo, de adaptarse, de estar constantemente, buscar qué nuevas cosas puedo hacer, qué cosas bonitas actualmente puedo hacer, déjame aprovechar el momento, la circunstancia para poder predicar. Por ejemplo, antes ir a las ferias mecánicas, las ferias de los pueblos, eso era malo porque allí se hacían muchas cosas malas y esto, aquello. Pero hoy en día las ferias, especialmente en Estados Unidos, son un espacio familiar. La gente va con sus familias, la gente va con sus hijos, la gente va con su esposa, con su esposo, y la gente va a pasar el momento, a pasar el rato. ¿Qué tal si en esa feria se paga un espacio, se paga una mesa y se coloca el nombre de la iglesia adventista y se regalan revistas y se promocionan las actividades de la iglesia y se ora por la gente? Se le da el tiempo para que las personas oren y depositen allí en papelitos, pongan sus pedidos de oración. ¿Qué tal si se pone un espacio para orar por las parejas? Eso es ser creativo, eso es ser innovador. Claro está que hay gente que va a decir, ¿cómo es posible que vamos a poner una carpa en una feria? Eso no se puede. Mira, ¿por qué? Porque, como mencioné al principio, las tradiciones, las culturas, a veces nublan la mente y no nos dejan avanzar, no nos dejan actualizar, contextualizar la misión. Pero debemos de romper esas barreras y utilizar todos los métodos posibles hoy en día para llevar la misión. ¿Cuál es el equipo de trabajo de obra misionera? Usted puede tener, usted como líder de la obra misionera, el director, usted simplemente coordina y organiza las actividades misioneras. Eso es lo que hace el director. Puede tener un subdirector que puede ser el encargado de los grupos pequeños, los líderes de grupos pequeños. Los líderes de grupos pequeños son personas que reúnen a un grupo de hermanos, 2, 3 hermanos, 4 hermanos, para estudiar la Biblia y para orar. Y usted puede tener varios líderes de grupo pequeño, pero puede tener a uno que lo coordine a todos. Puede tener un coordinador de proyectos misioneros. Le estoy hablando de funciones, responsabilidad de hoy en día, en la actualidad, cosas entendida al tiempo actual, contextualizada a los tiempos actuales, ¿no? El coordinador de proyectos misioneros es aquel que organiza actividades comunitarias y proyectos de ayuda. O sea, es la persona que, vamos a ir a tal tienda y nos vamos a parar allí, vamos a dar revista. Vamos a ir a la Walmart, vamos a sacar los permisos en la Walmart para que nos permitan pararnos allí y regalar revistas. Vamos a ir a la feria, vamos a aprovechar, hay una venta en tal lugar, vamos a colocar una mesa de la iglesia, hay una actividad comunitaria en la comunidad, una actividad comunitaria, vamos a ir para que nos permitan colocar una mesa y promocionar allí el mensaje de Cristo, la segunda venida, los temas del santuario, los temas de Daniel, de Apocalipsis. Entonces, ese coordinador de proyectos es quien propone esas ideas. Un líder de capacitación misionero, usted puede nombrar o encargar a alguien para que se mantenga constantemente ofreciendo talleres y ofreciendo capacitaciones a la iglesia para que la iglesia se motive, se inspire a predicar y aprenda a predicar. El secretario de obra misionera es aquel que lleva todos los registros, las actividades que se están haciendo, las notas de la junta, cuántas personas visitan la iglesia, cuánta gente se le ha predicado, cuántas personas ya han recibido estudios bíblicos, cuántas personas están visitando la iglesia pero aún todavía no han recibido estudio bíblico. Todo eso es la función del secretario de obra misionera, es velar por el cumplimiento de la misión y llevar un registro de lo que se está haciendo. Y también el director de escuela de predicadores y misioneros. Es importante en cada iglesia local tener una escuela donde se le enseñe a la gente a predicar, donde se le enseñe a las personas a cómo ser misioneros, a cómo ir de misioneros,
a otros lugares, porque esto inspira, ayuda, anima a que otros prediquen. ¿Qué actividades puede realizar el Ministerio de Obra Misionera? El Ministerio de Obra Misionera puede realizar las siguientes actividades: evangelismo personal y comunitario, o sea, estudios bíblicos, distribución de revistas, visita a los hospitales, visita a los hogares, a las personas que visitan la iglesia. Evangelismo público. El evangelismo público es campañas evangelísticas, ferias de salud, eventos temáticos. Así que hay muchas campañas que puede realizar el Ministerio de Obra Misionera, conciertos para las visitas, para los amigos, que son pues actividades misioneras. Grupos pequeños. El grupo pequeño pues es uno de los métodos actualmente más utilizado y que alcanza más a las personas, ya que es algo que se realiza en las casas y las personas están más dispuestas a ir a una casa que ir a una iglesia. Las personas están más abiertas. Las personas aprenden más en un grupo de 2, de 3 personas, 4 máximo, que en un grupo de 20, de 30, de 40, de 100 gente. Entonces, en la iglesia realmente la gente aprende muy poco, porque la gente cuando va a la iglesia el sábado, el domingo, solamente escucha, mas no comenta, no opina. Refiriéndome a las visitas. Claro está, los miembros de la iglesia que van a la escuela sabática tienen esa oportunidad. Pero a veces, cuando no hay, por ejemplo, una clase de visita, y a veces, aún en la clase de visita, como es en la iglesia, las personas no se sienten en confianza, no se sienten en familia, y entonces no preguntan y no aprenden. Por eso es importante el grupo pequeño, para que la gente aprenda, para que la gente haga preguntas, para que la gente se relacione, para que la gente conozca a otras personas, para que haga amistad y entre en confianza. Proyectos de servicios como limpiezas comunitarias, donaciones de alimentos, ropa, talleres gratuitos, según la necesidad de la comunidad, capacitación, talleres sobre estudios bíblicos, discipulado, evangelismo, días misioneros, puede tener eventos temáticos, oración intercesora, reuniones para planificación, puede tener actividades sobre la misión global, brigadas misioneras locales e internacionales, puede tener también misión juvenil, proyecto de impacto, escuela de misioneros, etcétera, etcétera. Y también puede usar los recursos innovadores como las redes sociales y el evangelismo pues contextualizado, o sea, utilizar lo que está ocurriendo en la actualidad en tu comunidad, ver qué está sucediendo, qué es lo que se mueve, cuál es el tema de interés actualmente. Siempre hay un tema de interés en la comunidad, o temas de migración, o temas de salud, o temas de política, o temas de deportes, o temas de educación. Es ver qué es lo que se está moviendo en la comunidad y entonces ayudar, predicar el mensaje por medio de esos temas, ¿no? ¿Cómo te puedes organizar para planificar de modo tal que puedas cumplir con la misión? Número 1, organiza tu tiempo personal. Dedica tiempo a organizar tu vida, a organizar tu tiempo de tu familia, el tiempo para predicar, el tiempo para visitar y el tiempo para las reuniones en la iglesia. No olvides, como siempre lo hemos estado mencionando en cada uno de los capítulos, tienes que cuidarte a ti mismo primero, tienes que organizarte a ti, tienes que cuidar tu familia, tienes que dedicar tiempo a tu familia y entonces vas a poder ser efectivo en la iglesia. Mantén una agenda, anota todo, inscribe todo, pon todo en esa agenda para que no se te olvide, no se te pase nada. Segundo, haz una evaluación en el departamento para ver qué le hace falta, para ver qué hay que cambiar, qué hay que mejorar. ¿Qué se hizo el año pasado que funcionó? ¿Qué se hizo el año pasado que no funcionó? ¿Y qué no se hizo el año pasado que lo podemos intentar este año? Pero haz esa evaluación, planifica, haz un calendario del año, haz un presupuesto de los recursos que necesitas para el año y con estas dos cosas, con tu agenda y con el presupuesto, entonces vas a empezar el año. Monitorea y evalúa, reúnete periódicamente para ver cómo van esas actividades, a ver cómo has estado avanzando, cómo siguen, cómo van los planes, qué se ha estado haciendo, qué no se ha estado haciendo, qué ha estado funcionando, qué no ha estado funcionando, qué hay que cambiar, qué hay que quitar, qué hay que poner. Eso se hace cada día, cada mes,
Cada semana hay que estar como director al pendiente de eso. No puedes olvidarte en la semana de tu ministerio. A veces termina el sábado, termina el culto, nos vamos a la casa y no nos acordamos más hasta que regresamos la próxima semana. Dedica tiempo en la semana, dedica un día en la semana a pensar en esto. Dedica un tiempo en la semana ahí a analizar, a ver cómo va mi departamento, qué le hace falta, qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar. Y vas a ver que sí, te vas a acordar y vas a ver que muchas cosas grandes van a ocurrir. Incentiva, anima a los que trabajan contigo en tu equipo, dale gracias, felicítalo por su gran trabajo, por su gran labor y verás que pues van a estar animados y motivados para seguir sirviéndole a Dios. Así que Dios te bendiga, no te olvides de escuchar el próximo capítulo sobre la escuela sabática. Es muy importante la escuela sabática, está muy relacionada al discipulado y la obra misionera de la iglesia. Dios te bendiga grandemente. Escuchaste el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. No olvides escuchar el siguiente capítulo.